Muy buenas noches, estimados estudiantes, profesores y padres de familia. Mi nombre es Gary Gallimore y vengo representando a mi grupo en el proyecto que tenemos en la universidad sobre las redes satelitales. ¿Qué son las redes satelitales? Como su nombre lo indica, son redes que utilizan como medios de transmisión satélites artificiales localizados en órbita alrededor de la Tierra. En este tipo de redes, los enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y recibir. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos pueden también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite. La tecnología de redes satelitales, representada por satélites poderosos y complejos, y el perfeccionamiento de las estaciones terrenas, están revolucionando el mundo. Así, por ejemplo, la necesidad de interconectar terminales remotos con bases de datos centralizadas de una manera veloz y eficiente han conocido una nueva tecnología conocida como Very Small Aperture Terminal, con las siglas de VSAT. Un satélite artificial puede ampliar las señales antes de devolverla, que los hace ver como una gran repetidora de señales en el cielo. El satélite contiene varios transpondedores, cada uno de los cuales capta alguna porción del espectro, amplifica la señal de entrada y después la redifunde a otra frecuencia para evitar la interferencia con la señal de entrada. Los haces transmitidos pueden ser amplios y cubrir una fracción sustancial de la superficie de la Tierra, o estrechos y cubrir un área de solo cientos de kilómetros de diámetro. Las características de las redes satelitales. La primera opción son que las transmisiones son realizadas a altas velocidades en GHz, también que son muy costosas, por lo que su uso se ve limitado a grandes empresas y países, y rompe la distancia y el tiempo. ¿Cómo funcionan las redes satelitales? Los satélites de comunicaciones son un medio para emitir las señales de radio y televisión desde unas zonas de la Tierra hasta otras, ya que se utilizan como enormes antenas suspendidas del cielo. Las frecuencias que manejan son elevadas, como se dijo en la anterior viñeta, en el rango de los gigahertz. Aquí tenemos la implementación de las redes satelitales. Aquí tenemos el modo de subida, o como se dice, el modelo de subida. El principal componente dentro de la sección de subida de un sistema satelital es la transmisión de la estación terrena. Un típico transmisor de la estación terrena consiste en la modulación de IF a un convertidor de microondas de IF a RF, un amplificador de alta potencia y algún medio para limitar la banda del espectro de salida. El modulador de IF convierte las señales de banda base de entrada a una frecuencia intermedia modulada de FM en PSK o QAM. El convertidor convierte la IF en una frecuencia de portadora de RF apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para propagar la señal al transponder el satélite. Los HPA comúnmente usados son Klingstone y tubos de onda progresiva. Ya tenemos el modelo de bajada o el modo de bajada, de las dos formas. Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un convertidor de RF a IF. El BPF limita la potencia de ruido de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal como un amplificador de diodo, túnel u amplificador paramétrico. El convertidor de RF a IF es una combinación de filtros mezclados pasabandas que convierte la señal de RF a una frecuencia de IF. Tenemos también el transponder. Un típico transponder satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de entrada, un amplificador de bajo ruido de entrada, un trasladador de frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasabanda de salida. El transponder es un repetidor de RF a RF, prácticamente de radio de frecuencia. Otras configuraciones de transponder son los repetidores de IF y de banda base, semejantes a los utilizados en la repetidora de microondas. El BPF de entrada limita el ruido total aplicado a la entrada de LNA. Utilizado
Un dispositivo normalmente utilizado como LNA es un diodo de túnel. La salida de LNA alimenta un trasladador de frecuencia, un oscilador de desplazamiento y un BPF, quien se encarga de convertir la frecuencia de subida de banda alta a una frecuencia bajada de banda baja. El amplificador de potencia de bajo nivel, que es comúnmente de tubo de ondas progresivas, amplifica la señal de RF para su posterior transmisión por medio de la bajada de los receptores de la estación terrena. También puede utilizarse amplificadores de estado sólido, los cuales en la actualidad permiten obtener un mejor nivel de linealidad que los TWT. La potencia que pueden generar los SSP tiene un máximo alrededor de los 50 watts, mientras que los TWT pueden alcanzar potencial de orden de los 200 watts. Tenemos el ejemplo de implementación de las redes satelitales, como el televisión directa al hogar. Esta aplicación permite el establecimiento de enlaces unidireccionales para transmisión digital de las señales de video, audio y datos de coordinación y control. Estas señales son transmitidas a nuestros hogares por medio de una antena VSAT, luego es transferida desde la antena al receptor de satélite, lo cual se conecta a su vez al televisor del suscriptor. Esta señal digital utiliza el lenguaje binario, por lo que su facilidad le permite tener muchos beneficios, con la gran ventaja de que la calidad de la imagen y audio recibida por este sistema es de calidad equivalente a la de la versión original, proporción perfecta. Y aquí tenemos por último el ejemplo del sistema de redes satelitales, que sucede de sistemas terrenales hacia la frecuencia de la antena, así mismo redirigiéndolo hacia otro tipo de señales como de redes de área local y de áreas modem. Público, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy y muchas gracias, que tengan buen día.